Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy estamos con el tema de estática y nos vamos a enfocar a lo que sería primera y segunda condición de equilibrio. Hablamos primero o hablamos de la primera condición de equilibrio, la cual que nos dice, bueno, nos habla que la suma algebraica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en cualquier dirección va a ser igual a cero, tanto en mis componentes en X como mis componentes en Y. Aquí es bien importante recordar precisamente lo que es las funciones trigonométricas, mi teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar precisamente función seno y coseno. Entonces, esto ahorita lo vamos a revisar, pero es importante tenerlo presente. En esta primera condición de equilibrio, ¿qué pasa? No hay desplazamiento vertical ni horizontal. ¿Por qué? Porque la suma de mis fuerzas van a ser igual a cero. La segunda condición de equilibrio, ¿de quién me habla? Me habla, pero ahora de los momentos. La suma algebraica de los momentos de las fuerzas con respecto a un eje de giro en sentido de reloj es igual a la suma de momentos en sentido opuesto. Aquí, ¿qué me está diciendo esta suma, esta segunda condición de equilibrio? De que no hay giros en el cuerpo. Nosotros nos vamos a enfocar, o el ejercicio, a lo que sería la primera condición de equilibrio. Y bien, ¿qué me dice? Hay que obtener las fuerzas de tensión en los cables que sostienen el cuerpo. Primero voy a identificar perfectamente lo que sería mi sistema, el cuerpo que me están, en este caso, presentando. Y vean qué es lo que me están representando. Tengo aquí un cuerpo con un peso de 100 newtons y vemos que hay una tensión 1 que desconocemos, ¿sí? Que va hacia la izquierda. Es una tensión 1. El peso es un peso del cuerpo, ese peso del cuerpo siempre va a ir hacia abajo, ajá, en este caso. Y también hay una tensión 2 que tiene cierto grado de inclinación, ajá, y que va hacia arriba. Ajá. Esto es lo que nos está representando. Siempre que trabajemos estas fuerzas de tensión, trabajamos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es ese diagrama? Trato de representar estas fuerzas en mis ejes de coordenadas. Es decir, voy a poner mi eje Y, mi eje X y vamos a ir representando de acuerdo a la dirección que aquí me están marcando. Vean aquí, voy a partir siempre del origen, y tengo una tensión 1 hacia la izquierda, la coloco en esa posición. Voy a tener un peso que va hacia abajo, en este caso, igual parto del origen y ese peso va hacia abajo. Bien importante. ¿Por qué estoy partiendo? Porque es importante respetar esa dirección, porque si nos damos cuenta, vamos a ver ahorita que estas tensiones y este peso va a tener un signo, le corresponde un signo por la dirección que tiene. Entonces es muy importante identificar esa dirección. Tengo una tensión 2 que les decía está a ciertos grados. En este caso, no, por el momento no sabemos porque no me está aquí marcando. Me están dando este ángulo. Vean, este ángulo es de 60 grados. Entonces yo voy a poner mi transportador para identificar el ángulo. No sé todavía qué ángulo es, pero tengo que o tenemos que analizar nuestro sistema. Vean, me están dando, es bien importante, me están dando este ángulo, 60 grados. ¿Este ángulo es el ángulo que voy a trabajar aquí? No. Vean dónde me lo están posicionando. Sin embargo, esto es bien importante porque muchas veces creemos que lo que estamos utilizando es este ángulo, o en este caso, y no, lo que estoy utilizando es el valor. ¿Por qué? Ya hemos visto ejercicios donde por ángulos, en este caso ángulos alternos internos, pues resulta que este ángulo que se forma aquí es el mismo que este. Entonces, vean, me dan este ángulo, este no me sirve, pero al saber el valor de este ángulo, pues sé que ese ángulo es igual a este. Entonces, el ángulo de mi tensión 2 va a ser 60 grados. Vean cómo lo estoy colocando. Bien importante, no estoy manejando este ángulo, estoy trabajando este, que es con respecto al eje de las X, por lo que es el tema de ángulos alternos internos. Eso es bien importante que nos quede claro. Entonces, vean, ya coloqué mi ángulo de 60 grados, que es este de aquí, gráficamente es este, la tensión. Tengo un ángulo que va, perdón, una tensión que va hacia la izquierda, una tensión que va, un peso que va hacia abajo y mi tensión 2. Como este tiene un ángulo, forma un ángulo de 60 grados, ¿qué va a pasar? Esta tensión es la única que va a tener un componente en X, vean aquí, y un componente en Y. Entonces,
es bien importante identificar esto. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a utilizar ahorita dentro de nuestros desarrollos. Entonces, es bien importante, como tiene un ángulo de inclinación, este vector o esta tensión 2, voy a tener componentes en Y y componentes en X. Entonces, aquí ya tengo mi cuerpo libre. Es bien importante ubicarlo. Vean, algo importante. Mi tensión en 2X es hacia la derecha y 2Y es hacia arriba. Ajá. ¿Esto para qué me va a servir? El signo. Ajá, muy importante. Entonces, ¿qué digo? Por la primera condición de equilibrio me dice que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser o es igual a cero según esta condición. Entonces, primero voy a trabajar mis fuerzas en X y después mis fuerzas en Y. Entonces, digo, las fuerzas en X, ¿qué fuerzas hay en X? Vean, me voy a enfocar solamente al eje de las X. Tengo, en este caso, una tensión, en este caso de X, la tensión 2X, vean, que es la de mi componente por esta tensión 2. Esta es la que voy a trabajar, que va hacia la derecha, es decir, es positivo, por ir a la derecha es positivo, ajá, pero también tengo una tensión 1 que va a la izquierda. Esa tensión 1 es negativo por el hecho de ir a la izquierda, ajá. Esto sabemos que de acuerdo a nuestra condición de equilibrio, esto va a ser igual a cero. Por lo tanto, puedo decir que la tensión 2X menos la tensión 1 es igual a cero. Puedo despejar o puedo en este caso igualar. La tensión 2X es igual a la tensión 1. Este es menos tensión 1, pasa del otro lado como positivo, tensión 1. Ajá. Ahora vámonos con las fuerzas en Y. Ahora me voy a enfocar solamente al eje de la Y. Y lo mismo, tengo una tensión 2Y que va hacia arriba, por lo tanto es positivo, y un peso que va hacia abajo, que entonces va a ser negativo. Esto es igual a cero de acuerdo a la condición de equilibrio. Y si en este caso vamos simplificando, igualamos, decimos que la tensión 2Y es igual al peso. Vean, ya tengo aquí dos ecuaciones. Puedo trabajar con esta, con X o con Y. Sin embargo, vean, tensión 2X y tensión 1 son incógnitas, no las conozco. Sin embargo, sí conozco el peso. El peso es igual a 100 newtons, por lo tanto, puedo decir que la tensión 2Y es igual a 100. Vean, hasta aquí vemos que aquí sí puedo trabajar con lo que sería Y. Como la tensión 2Y, mi componente es en Y, ¿a qué van a ser igual? Hace un momento les decía, hay que acordarnos de nuestro teorema de Pitágoras y donde nos hablan de nuestros ángulos, que me dicen el seno del ángulo es cateto puesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo es cateto contiguo entre hipotenusa. Es decir, el coseno del ángulo es igual a nuestra fuerza de X entre la fuerza. Y si despejamos, mis componentes en X es igual a la tensión por coseno del ángulo. Nosotros estamos hablando de tensiones. Si hablo de Y, vemos que aquí utilizo la función seno y también despejamos y decimos, para mi componente en Y es igual a mi tensión por el seno del ángulo. Por lo tanto, como aquí estoy trabajando Y, voy a trabajar la función de seno y por lo tanto escribimos tensión 2Y a que va a ser igual a la tensión 2. Ajá, por seno de quién? De 60 grados. Este es este ángulo que estoy trabajando. Acuérdense, este es igual a este, pero nosotros el que estamos ocupando es este. ¿Tienen el mismo valor? Sí, pero es este el que yo estoy utilizando. Entonces pongo tensión de mi componente Y, es tensión 2 por seno de 60 grados y esto es igual a 100. Ahora sí puedo despejar. Este seno de 60 grados está multiplicando, pasa dividiendo y digo la tensión 2 va a ser igual a 100 entre seno de 60 grados. Seno de 60 grados es 0.8660. Si dividimos, tengo una tensión 2 de 115.47 newtons. Ahora sí ven, ya tengo, en este caso, mi tensión 2. Ajá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituirla. Pongo aquí tensión 1 es igual a ¿qué? Dijimos a la tensión 2 en X, pero esa tensión en mi componente X me voy a ir ahora a X, que me dice la tensión 2 por coseno de 60 grados. Vean que lo único que cambia es la función. Aquí fue seno y aquí fue coseno. Ya tengo la tensión 2, sí, ya la tengo. Entonces decimos
Tensión 1 es igual a 115.47 por coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados es 0.5, lo multiplicamos por 115.47 y ahora sí, la tensión 1 de este sistema es 57.73 newtons.